Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. Nos habíamos quedado acá en Mateo 19:25, pero voy a empezar a leer un poco antes de cuando estábamos con el joven rico, que estábamos viendo qué es lo que sucedió cuando este joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: ya cumplí todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y cuando Jesús le puso la vara un poco más alta, y esa vara más alta era: lo que tenéis que hacer es vender todas tus posesiones y dársela a los pobres. ¿Qué sucedió? El joven rico se fue triste, y como se fue triste, se dio cuenta que no podía hacerlo. Y Jesús ahí comienza en este versículo, el 25, dice así: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Y acá quiero hacer un punto muy importante sobre este tema. ¿Qué es lo que más me llama a mí la atención sobre este capítulo, este versículo? Que ya vimos una parte de cómo analizar esto en el capítulo anterior, que lo pueden ver en el episodio 10, pero hoy quiero centrarme en otra cosa. Muchas veces yo he escuchado a la gente hablar y usar este versículo, el versículo 27, 25, para asegurar que ser rico es ser malo, ya que ahí mismo leyendo dice: es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, lo que a mí me llama la atención y me parece interesante, espero que compartan conmigo esto, es que la pregunta de Pedro y los discípulos dijeron en el capítulo 25, entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque acá es lo interesante. Nosotros conocemos que los discípulos de Cristo no eran personas ricas, no eran personas muy adineradas. Mateo tal vez sí, porque era el que escribía en hebreo, era una persona adinerada porque era cobrador de impuestos, estaba en otro ámbito. Pero Pedro, que era un pescador, Santiago, que era el hermano de Jesús, no eran personas que eran adineradas. Pero acá vemos que el comentario de Jesús va y se sienten tocados por ese comentario. Él dice: los ricos no entran al reino de los cielos. Y Pedro dice: entonces, ¿quién puede ser salvo? Y acá estamos pensando algo. Yo creo que acá traducieron mal la palabra, porque no puede ser que la palabra sea rico. Porque Pedro no era millonario, no era rico. Santiago, el hermano de Jesús, tampoco. Entonces, ¿qué podemos asimilar a esta palabra? Y esto es más importante, porque esto nos toca a nosotros. Y nos toca a nosotros. La palabra rico que utiliza acá Jesús, podemos definirla entonces como que no significa que posee riqueza, sino, como dije yo en el capítulo anterior, lo que nos pasaría es que entonces Abraham no iría al reino de los cielos porque era muy rico. Job no iría al reino de los cielos porque era muy rico. Salomón no iría al reino de los cielos porque era muy rico. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La palabra rico que está utilizando acá Jesús lo que representa es: el que ama el dinero no puede entrar al reino de los cielos. Si vos amás el dinero, no puedes entrar al reino de los cielos. Y vas a ver a muchos millonarios, vas a ver a muchos ricos entrando al reino de los cielos porque no aman el dinero, pero vas a ver a muchos pobres quedándose afuera por amar el dinero. Y eso es una locura, ¿no? A eso voy, la profundidad de este versículo, porque muchas veces lo he escuchado para justificar comunismo, socialismo, o alguna forma de pensar, decir ser rico es malo. No, ser rico no es malo. Lo malo es amar y es querer ser rico, porque ahí estamos convirtiendo al dinero como nuestro Dios. Y el principio de todos los males, dice, es el amor al dinero. Entonces es importante remarcar esto para entender bien el espíritu de la palabra, porque si no, estaremos diciendo que Jesús es un hipócrita, ser el rey de todo, y agarrar y decir que al ser el rey de todo, Jerusalén va a ser una ciudad llena de oro, va a ser una ciudad con mucha abundancia, y decir: pero entonces, ¿por qué Jesús está ahí? Entonces es importante profundizar y ver realmente cuál es el significado de la palabra acá. Y eso es mejor todavía, porque nos llama a todos y nos pone una vara a todos. ¿Para qué? Para que todos podamos agarrar y enfocarnos en algo. Todos amamos el dinero. Por eso los discípulos, cuando Jesús dice esa frase, dicen: pero entonces, ¿quién puede ser salvo? No dicen: entonces, ¿cómo van a ser salvos? Dicen: ¿quién puede ser salvo? ¿Quién de todos nosotros va a ser salvo? Y es muy lindo lo que Jesús les dice en el versículo 26. Humanamente hablando, es imposible. O sea, es imposible que cualquier ser humano sea salvo por el simple hecho de que ama el dinero. Pero para Dios todo es posible. Y miren cuántas veces usamos este versículo para otras cosas. Pero este versículo lo que está diciendo: lo que vos amás y está mal, lo que vos estás amando y genera un pecado dentro de vos, que es el amor al dinero, Dios lo puede revertir y lo hace posible que vos entres al cielo a pesar de todos tus pecados.
Entonces es interesante cómo también banalizamos este versículo para decir, querés tal cosa, Dios te la va a dar, porque para lo que vos es imposible, para Dios es posible. Lo cual es verdad, pero lo banalizamos y no vamos al espíritu de lo que dice. Porque este joven rico se fue afligido sabiendo que no iba a poder ser salvo. Pero para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Por eso te digo hoy, ese amor que tenés hacia cosas que no son correctas, esa tentación por el pecado, esa adicción que tenés que no es correcta, que te aparta de Dios, ya sea pornografía, drogas, alcohol, lo que sea, lo que para vos es imposible dejar, para Dios es posible. Y eso es lo que nos habla este versículo. Mas todos somos pecadores, pero Él extiende su gracia sobre nosotros. Amén, Señor. Bien, y dice en el versículo 27, entonces Pedro le dijo, nosotros dejamos todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Y Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Amén, Señor Jesús. ¿Qué es lo que me parece interesante de acá? Que acá Pedro reflexiona y dice, pero nosotros dejamos muchas más cosas, Jesús. ¿Qué hay de recompensa para nosotros? Y lo que Jesús dice, todo aquel que haya dejado algo y haya sacrificado algo por mi nombre, recibirá las naciones. Se sentará junto conmigo y reinará en las naciones. La esposa gobierna junto con Cristo. Esos 12 tronos representan a Israel, representan a su pueblo, representa a la esposa también, que se va a sentar. Entonces, de vuelta, la esposa es tomada de Israel como Adán, como Eva fue tomada de la costilla de Adán, del cuerpo de Cristo, para agarrar y mostrarnos que va a gobernar con él, pero no todos, sino los que estuvieron dispuestos a sacrificar todo, Cristo Jesús. Ahora, una cosa que es interesante también, él dice que haya dejado padre, hermano, hijos, lo que sea por mi nombre, recibirá hasta 100 veces más. Y esto nos habla de muchas cosas, de cuando en los últimos tiempos la gente vaya a tener que entregar a sus hijos, o decidir negar a Cristo, o que asesinen a tu hijo, que maten a tu esposa a cambio de que vos niegues, o que no, si no niegas a Cristo. Entonces vemos muchas situaciones que van a forzarnos a muchas cosas, y la gente por amor a Cristo va a sacrificar a su familia con un dolor, con llanto, pero de Jesús dice, tranquilos, porque la vida recién comienza. Termina la vida en el mundo, pero comienza la vida eterna. Yo te voy a dar hasta 100 veces más por lo que me diste, porque cuando hiciste algo por mí, yo lo recompenso mucho más. Y esto me recuerda a mí mucho también a la viuda de Sarepta, creo que era. La viuda que Elías va y le dice, ¿tenés algo de pan? Y la señora le dice, mira, solo me queda un poco de harina. Y voy a cocinar un poco de pan para mí, para mi hijo, comemos eso y vamos a morir después de eso. Y Elías le dice, ¿hacé eso? Pero primero haceme el pan a mí. Y es como, te pones a pensar y decís, pero Elías, qué mala persona que sos. ¿Por qué le pedís a esa viuda eso? Y vos te pones a pensar y la viuda lo hace. Y esto es lo interesante. La viuda sabía que si ella comía el pan hoy, ella y su hijo iban a morir mañana. Pero ella sabía que si le daba el pan al profeta, al hombre de Dios, a Elías, ella iba a morir hoy. O sea, ¿qué diferencia hay entre morir hoy o morir mañana? Y esto es lo interesante. No hay ninguna diferencia. Un pan no te va a salvar la vida eterna. Entonces ella ofrece todo porque sabe que igual iba a morir hoy o iba a morir mañana. Y esto nos lleva a que nosotros podamos sacrificar todas las cosas hoy. Porque sabemos que aunque no lo sacrifiquemos hoy, solo tardamos un día más en morir. Y hay veces que nos aferramos tanto a esta vida y Jesús nos está llevando a ir más allá y conseguir lo que Él tiene. Porque esa viuda, después de que se le dio el pan a Elías, empezó a desbordar de aceite, empezó a desbordar de harina y tuvo comida hasta donde terminó la sequía. O sea que no pasó hambre y no murió junto con su hijo. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos, en que todo lo que tenemos somos como esta viuda con un poquito de harina. Y si lo mezquinamos, es tonto mezquinar algo por lo que vas a terminar muriendo mañana. Toma el riesgo de morir hoy y vas a ver cómo Dios te recompensa con lo que sigue. Entonces pongamos nuestra confianza en Dios. Y eso es lo interesante de este capítulo. Capítulo 20. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar a trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar.
A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a otros con mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados, a las 5 de la tarde cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Y versículo 12, aquellos trabajaron solo una hora, y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él respondió: amigo, ¿no he sido injusto? ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son los últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Me encanta este versículo, este capítulo. Que está hablando, todo Mateo es interesante y es muy importante. Por eso quise arrancar primeramente este estudio todo con Mateo, porque Mateo personalmente a mí me abrió más puertas para otros libros de la Biblia y otros evangelios que son muy importantes para entender nuestra doctrina bíblica y todo lo que vemos. Y cada parte de Mateo, de lo que Mateo recupera de las enseñanzas de Jesús y la profundidad, es apasionante. Por eso personalmente me gusta como evangelio, es mi evangelio favorito. Por eso también te pido que si te gusta, si te está gustando cómo va el estudio, esta forma nueva que tenemos, que me lo dejes en los comentarios, que te suscribas, que sepas que también estamos en Spotify. Y si nos estás escuchando en Spotify, estamos en YouTube. En ambos lugares estamos como A los pies de Yeshua, y es el mismo nombre, el Evangelio de Mateo estamos. Veremos ahora que estamos cerca de los últimos 10 capítulos de Mateo, con qué seguiremos después. Pero cualquier comentario, cualquier me gusta, ayuda de mucho. Y yendo de vuelta otra vez al capítulo este. ¿Cuál es la interpretación que le podemos dar a esta parábola que Jesús nos dice? Jesús lo que nos está diciendo, para mí esta parábola habla de la salvación. Y nos enseña que muchas veces los hombres queremos agarrar y justificar la salvación de una manera o de otra. Creemos que por llevar una vida más justa o menos justa vamos a ser salvos. Y fíjate que eso es lo que nos enseñan en toda la televisión, en todos los programas. Los Simpsons, que supuestamente son de una cultura occidental cristiana, te muestran que si fuiste bueno vas al cielo, si fuiste malo te vas al infierno, cuando eso no es bíblico realmente. De hecho, eso es en lo que Lutero se basó para hacer todo lo que hizo en parte, porque realmente somos salvos por gracia. Y si es la primera vez que estás escuchando esto, déjame explicarte qué es esto. Básicamente es así. Vos, si quisieras cumplir con la ley, no podrías hacerlo. Cualquier requisito de la ley que te haga fallar hace que seas ejecutado, hace que seas llevado a la cárcel, hace que seas muerto ante los ojos de Dios, hace que merezcas el infierno. Por lo tanto, todos somos pecadores y todos nos estamos condenados al infierno. Porque si vos mentiste alguna vez en tu vida, o robaste algo alguna vez en tu vida, o deshonraste a tu padre y a tu madre alguna vez, o profanaste el día de descanso, o banalizaste el nombre de Dios en vano, te mereces el infierno. Es así. Vos con que rompas un poquito la ley, mereces estar en la cárcel, en la ley del mundo. Mas en la ley de Dios, si vos rompes un poquito la ley, mereces el infierno. Porque somos imperfectos y estamos arruinando la perfecta creación de Dios. Mas, ¿qué sucede? Todos somos imperfectos y todos pecamos. Mas Cristo acepta pagar la deuda por nosotros y Él arregla, perfecciona lo que nosotros ya imperfeccionamos de vuelta. Entonces aquellos que se decidan poner sobre Jesús, Él agarra y les regala la salvación por gracia, no por lo que haces, porque si fuera por lo que haces, te mereces la condenación eterna. Entonces esto es lo interesante. Los hombres, estando condenados, buscan justificar todo lo que hacen y decir: hey, yo empecé más temprano en la iglesia, yo empecé a ayudar más temprano, él fue un asesino, él fue un ladrón, ¿por qué lo salvás? Fíjate esto, Pablo, el apóstol, asesinaba a cristianos.
y terminó siendo uno de los más grandes apóstoles que construyó más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, para Dios no funciona así la cosa. Para Dios todos somos pecadores. Ahora, este es otro tema. Una cosa es que todos somos pecadores y otra cosa es que todos los pecados sean iguales. Todos los pecados no son iguales, tienen diferentes consecuencias y diferente carga y diferente castigo. Por ejemplo, en mi Constitución Nacional de Argentina no es lo mismo un robo que un asesinato. Con uno puedo estar por ahí 2 años, 3 años en la cárcel y con el otro puedo estar más de 10 años en la cárcel. Entonces, es un delito lo que me convierte en un preso, pero no es la misma la cantidad de castigo que uno recibe. Lo mismo pasa con los pecados de la Biblia. Todos somos pecadores, mas no todos los pecados son iguales. Pero ¿qué sucede? Que nosotros queremos justificar nuestros pequeños pecados para juzgar a los que tienen grandes pecados. ¿Me siguen? Por ejemplo, yo siempre digo esto. El mentiroso va a decir que el ladrón es peor, porque él dice, no, yo solo miento. Como yo no robo, yo solo miento. El ladrón va a decir, no, yo solo robo, pero nunca maté. El asesino va a decir, bueno, yo solo mato, pero no abuso, no violo, no hago esas cosas. Y así, el abusador va a decir, bueno, pero yo solo abuso, no a personas adultos, no agarro a menores. Y así como que hay una justificación continua del ser humano de mirar al otro para justificar lo que uno hace. Y si hacemos eso, siempre vamos a estar desviados y haciendo las cosas que son incorrectas para Dios. Porque vas a estar siempre midiéndote con alguien que es imperfecto. Cuando Pablo nos enseña y nos dice, háganse imitadores de mí, que soy imitador de Cristo. O sea, vayamos a Cristo, seamos imitadores de Jesús y dejemos de imitarnos con el que tenemos al lado. Entonces, esto es muy importante también, porque nuestra visión está mal. Nosotros consideramos que o todos pueden ser salvos, como hablamos en uno de los capítulos anteriores, o ninguno es salvo, porque si vos te pones a medir, vas a pensar que todos los que están a tu alrededor son salvos. Mas Jesús nos explica que la senda que conduce a la salvación es corta, es chica, es estrecha, mas el sendero que lleva a la perdición es ancho. Entonces acá suceden dos cosas. O la Biblia se equivoca, o nuestra percepción de la realidad está completamente alterada. Y eso es lo que sucede. La justicia de Dios no es la misma que la justicia nuestra. Y nosotros tratamos de decir como estos obreros de la última hora, yo comencé temprano, yo empecé siempre siendo bueno, yo estuve siempre, y esperamos tener ¿por qué lo estás salvando a él? ¿Por qué le regalas la salvación? Y Jesús te dice, yo acordé con vos de que tus pecados yo los iba a pagar si me aceptabas en tu corazón. ¿Hice eso? Sí. Entonces, ¿por qué te enoja que yo también salve a él con sus pecados? ¿Por qué te pone mal que yo pueda hacer eso? Y acá vemos el sentido de esta parábola. Esta parábola lo que nos está enseñando es que para Jesús la salvación es algo que Él lo da sin mirar más allá. No importa si empezaron a trabajar tarde, si empezaron a trabajar temprano, si empezaron a trabajar a la mañana. Lo importante es que la salvación es dada conforme a su voluntad. Porque como dice acá en el versículo 15, ¿es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y eso es muy importante, una semilla que tenemos que pelear en estos tiempos. No tenés que ponerte enojado porque él sea bondadoso con otros. Hay veces que pasa lo mismo, pero hasta con la bendición. Vemos que un hermano es bendecido y lo que nos sucede es que nos enojamos porque él fue bendecido primero antes que nosotros. Entonces nos enojamos con Dios porque, como dice acá, fue bondadoso con él. Y él puede hacer lo que quiera con lo de él. Tenemos que entender más a Dios. Bien, versículo 17. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los otros 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y acá, esto va en paralelo a lo que Jesús hablaba en el capítulo 16 de Mateo cuando explicó que le iban a llevar a Jerusalén y que él tenía que morir. Ya lo vimos. Bien, versículo 20. Entonces la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu petición? La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús les respondió a ellos, no saben lo que piden, ¿acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga,
pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi diestra o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen hablar de su autoridad frente a sus súbditos. Pero vamos hasta ahí. Vamos a ir a algo importante que me encanta. Jesús les respondió a ellos: pero no pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber. O sea, vos fíjate esto. Estábamos hablando de que Jesús explicó que lo iban a agarrar al tercer y que iba a morir en manos de los fariseos, de los romanos, de los saduceos. Lo iban a azotar con látigo, que lo iban a crucificar, pero a pesar de todo que él se iba a levantar de los muertos. Él está explicando todo lo que va a pasar en su proceso y se acerca a la madre de Santiago y Juan, respetuosamente aclara la Biblia, para pedirle que por favor ponga a sus hijos a la diestra e izquierda de él. Y esto es muy gracioso, cuando lo vemos de una perspectiva de que Jesús está hablando de un tema importante. Jesús está diciendo: voy a morir, me van a azotar, me van a perseguir, y a ustedes también por ser mis seguidores. Y se acerca a esta señora y le dice: ay, pero puede estar mi hijo al dolor a tu lado a la derecha y este a la izquierda. Y es como, esto representa una imagen profética de la iglesia. Jesús nos quiere revelar lo que está por venir en los últimos tiempos, nos quiere revelar lo que va a pasar hasta mismo con tu vida diaria, con lo que ha de suceder. Y nosotros seguimos en una discusión tonta de decir: pero Jesús, después cuando vengas en tu reino, puedo estar a tu derecha, yo puedo estar a tu izquierda, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Y después encima dice que los discípulos escuchan eso y se indignan. O sea, se indignan de esto, y cuando se indignan, dicen: ¿y cómo puede ser que este pida estas cosas? No es que están diciendo por dentro suyo: qué mal que están, Jesús está hablando de su crucifixión y ellos vienen a hablar de este tema. No, lo que le pasa a los discípulos es: ¿cómo le va a pedir eso si quiero estar yo ahí en verdad? Entonces vemos cómo nos muestra dos mundos y dos burbujas. Tenemos la burbuja de Cristo acá, que Él nos quiere revelar todos sus planes, todas sus cosas que han de suceder para prepararnos en el corazón para lo que va a pasar, para lo que va a venir, por lo que tenemos que atravesar. Y vemos a los discípulos, que representan a la iglesia, que agarran y están todo el tiempo discutiendo por cosas vanas. Que el pastor es este, que levantaron de evangelista este, que el maestro, que yo quería dar el sermón de hoy, que yo quería terminar orando, que yo quería hacer esto, pero pastor, que va. Y es una total necedad, inmadurez en la iglesia, que no se prepara para lo que Cristo dice. Y Jesús dice: ¿pueden beber la copa amarga que Dios tiene para mí? Y realmente Jesús lo dice como diciendo, como su maestro, diciéndole: ustedes todavía no están preparados, porque estarían preparados, no me estarían haciendo esta pregunta. Todavía falta mucho para que yo venga a mi reino y pueda ponerlos a la diestra y izquierda. Falta muchísimo. Pero ustedes están renegando con esto, no van a poder beber la copa amarga en esto. Y ellos les contestan: sí podemos. Y es una iglesia que, a pesar de su inmadurez, está con voluntad de enfrentar los problemas, de acompañar al esposo en su tribulación y estar junto con él. Pero Jesús los mira y dice: ay, versículo 22. ¿Van a poder tomar esta copa amarga? Sí, contestaron ellos, podemos. Y Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, porque Él sabe que Dios va a proveer, a pesar de todo, para los últimos tiempos, para cuando estés en tribulación, para cuando estés en proceso. Dios va a proveer, pero el problema acá es que nosotros nunca estamos preparados, y siempre los procesos, los problemas, nos agarran de imprevistos por esta misma situación que hablábamos antes. Si vos pudieras actuar perfectamente, conforme a la ley, conforme a tu vida, vos actuarías perfecto, y al actuar perfecto podrías hasta prevenir los problemas que vienen. Pero al no actuar perfecto y ser imperfecto, generamos que los problemas vengan y nos agarren. Y esto es interesante, la perfección no se va. Muchas veces como humanos pensamos la perfección como algo que hacer o que hicimos o que no hicimos. Pero en verdad la perfección va por generar algo que viene. Ser perfecto significa que vas a mantener todo perfecto también. Y eso es lo que la iglesia no puede. Por eso también Jesús nos dice: sed santos como yo soy santo. Y en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Así que eso significa también ser santo, ser perfecto para el tiempo que vivimos y estar prevenido de lo que va a pasar. Bueno, Jesús les explica que eso no está para Él, para decidir, eso lo va a decidir el Padre para lo que Él escoge. Los discípulos se enojan, se indignan. Me parece gracioso de vuelta porque nos enojamos con lo que piden nosotros, con la inmadurez de los otros, en vez de agarrar y criticar, de decir: che, no tiene que ser, no tenés que estar hablando de estos temas cuando hay temas más importantes, sino que se indignan y se meten en discusiones necias que nos emboban a todos.
Y acá Jesús va a hacer un puente con algo que me interesa. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Entre ustedes deberá convertirse en esclavo. El gobernante tiene que convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate de muchos. Y acá es donde marca la diferencia. Su inmadurez está marcada porque piensan en el sistema de este mundo y lo quieren llevar este sistema al reino de Dios, cuando es al revés. Y esto es las parábolas también. El reino de Dios se acerca a nosotros y nosotros tenemos que llevar este reino de Dios al reino de este mundo. Y ahí explica, acá los gobernantes le piden a los súbditos y los súbditos hacen todo lo que pide el gobernante. Más allá es al revés. El gobernante hace y el súbdito no. El primero y el último cambia de versión. Por eso Jesús mismo es el que viene y pone de pie todos, diciendo: yo vine para servir, no para ser servido. Y eso nos marca una ley en la iglesia de empezar a cambiar la forma en la que vemos las cosas y empezar en esta actitud de Dios de mejorar. Yo veo hoy en día una política en la iglesia, veo una humanización en la iglesia de algunos temas, de algunas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino que estamos trayendo el sistema del mundo a la iglesia, en la forma en la que actuamos, en la forma en la que dirigimos, en la forma en la que pastoreamos. Y eso no es correcto. Dios está esperando de nosotros otra manera, y es la manera del reino de los cielos, que es sirviendo desde abajo y ayudando. El sistema del mundo, si vos querés traerlo y parece exitoso, pero no lo es, porque ya sabes cómo va a terminar, y va a terminar como lo dice el libro de Apocalipsis, cayéndose la gran Babilonia. Versículo 29. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección de ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Pero los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Lo que a mí me llama la atención de este versículo, de este capítulo, es que la sanidad acá viene por otro lado. Esto viene un poco parecido a lo que vimos en el capítulo 8, en el episodio 8, en el que Jesús en Mateo 16 nos revela cómo el ser Cristo, el que vos veas a Cristo en Él, te permite heredar las bendiciones que Él tiene para tu vida. Muchas veces la iglesia va a venir buscando bendiciones para estas personas. La iglesia viene buscando bendiciones de Dios para su vida, pero solo busca eso. Cuando conocer a la persona de Cristo, te va a traer esa bendición. Y parece que no lo que digo, parece que no, pero lo que estoy diciendo es esto. Estos ciegos, al ver que Jesús era el Hijo de David, al tener esa revelación de que eran el Hijo de David, ellos sabían que era el Mesías. Y sabían, por tanto, que el Mesías, como dice en Isaías 61, iba a traer sanidad, libertad a los cautivos, felicidad a los afligidos. Entonces, ellos agarran y dicen: Hijo de David, nosotros te conocemos. Es como cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo. Tú no eres un profeta nada más. Vos no sos nada más un sanador. Vos sos algo más, vos sos el Mesías, el que va a restaurar todo. Así que, por favor, así como vas a restaurar todo, restaura mis ojos. ¿Entiende cómo lo ve, cómo cambia la perspectiva de la fe? No lo ven como una sanidad, no lo ven como una medicina para los ojos. Ellos lo ven como el restaurador de todo el mundo, de toda la imperfección que hay en el mundo. Y al acceder a ese trono, al acceder a esa característica de Jesús como el restaurador de todo, Jesús les otorga la bendición, le galardona la vista de vuelta, porque Él viene a restaurar todo lo que el pecado destruyó. Y esa es la visión que Jesús quiere. Por eso digo, parece muy parecido. Vamos a ver en la Biblia a los que se acercan diciendo: Jesús, saname, y ya está. Y a estos que dicen: Jesús, vos sos el Hijo de David, vos sos el Hijo de Dios, vos sos el Cristo, vos sos el único que puede sanarme. Y si no lo querés hacer, está bien. Tenemos estas 2 personas en la Biblia. Y vamos a ver que en Capernaum, donde Jesús mismo creo que es donde sana hasta el que estaba paralítico que cae del techo, ¿se acuerdan? Que lo bajan por el techo. Jesús dice en Capernaum: les hice estos milagros y no me buscaron, no se arrepintieron de sus pecados. Ojalá hubieran arrepentido de sus pecados. Acá vemos que esta ciudad, Capernaum, los buscaba nada más como un sanador de milagros. Pero acá vemos cómo estos ciegos lo están buscando como el Hijo de David. Y ellos se complacen en el Hijo de David. Y saben que además trae restauración de vista, pero no buscan directamente eso. Y eso es lo que Cristo espera de nosotros. Versículo 21.
Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé. En el monte de los olivos Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten esos 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: mira a tu rey que viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron a la burra y a su cría. Pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba allí en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en las alturas, hosana en otra versión. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaban a Jesús en el templo y él los sanó. Toda esta burbuja, todo esto que estamos leyendo, todo este llave que estamos leyendo es... ¡fua! Hay una revelación y un cumplimiento de una profecía. Jesús entra montado en un burro porque la profecía decía que el rey David iba a entrar en un burro, que el hijo de David iba a entrar en un burro. El heredero al trono, el Mesías. Jerusalén, mira aquí, tu rey viene montado sobre la cría de una burra. Y además de todo esto, me encanta que Garry explica que Jesús llega y ya con la autoridad de un rey, con la autoridad que Dios le dio, da vueltas las mesas del templo. Jesús no era la primera vez que estaba en Jerusalén, había estado antes en Jerusalén. Pero en ese momento, Jesús con la autoridad que tenía, da todo vuelta y revolotea. ¿Por qué es importante esto? Porque hay veces que nosotros queremos tirar las mesas del templo. Vemos cambistas, vemos ladrones y queremos dar vuelta a todo. Y no es así. Tenés que estar sobre la autoridad de Dios para hacer estas cosas. Y acá vemos que el llamado de Dios agarra sobre Jesús y agarra y hace todo ese destrozo y llama: esta casa debe ser una casa de oración, no una casa de ladrones, no una cueva de ladrones. Y cuando está toda esa situación, todo caldeado, imagínate a Jesús rodeado de gente, en su máximo poder, en su máxima autoridad, hablando, se les enciende el corazón de fuego a los fariseos y lo ven y reniegan. Los principales sacerdotes de la ley religiosa vieron esos milagros y oyeron hasta que los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Y que los niños estén cantando alaben a Dios por el Hijo de David, estaban cumpliendo otra profecía. Y los líderes religiosos, que eran los que más tenían que saber de la palabra de Dios, en vez de estar contentos por el cumplimiento de la profecía, estaban enojados. Porque no era como ellos esperaban la profecía. Ellos esperaban a un rey victorioso, un conquistador. No esperaban a un predicador. No esperaban a alguien que venía de... No sé si venía de la pobreza, Jesús, pero de una gama media, digamos. Josué era un constructor, un carpintero. No esperaban el hijo de un carpintero. Ellos esperaban un rey victorioso como David, conquistando a todos sus enemigos, batiendo todo. Y la Biblia no decía eso. Lo dice, pero en otra parte. En cambio, los fariseos se enojaron y se enfriaron sus corazones y se enojaron con Jesús a pesar de ver el cumplimiento de la profecía. Y esto es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos profecías en nuestra Biblia. Si conoces la palabra, tenés alguna estructura en tu cabeza de cómo es la Biblia, de cómo van a pasar las cosas. Y la pregunta es esta: cuando no sucedan como vos esperes las cosas, conforme a tu profecía, conforme a tu entendimiento, conforme a tu doctrina, ¿vas a seguir aferrado y te vas a enojar como estos fariseos? ¿O vas a soltar y vas a decir: wow, ahí está Jesús montado sobre una burra, alabado sea el Señor que cumplió esa profecía? Y esto nos marca mucho porque hay gente que es seguidora de las profecías, pero no de Cristo. Hay gente que es seguidora de doctrinas, pero no de Cristo. Hay gente que es fanática del poder del Espíritu Santo, pero no de Cristo. Entonces hay que aprender a distinguir eso, porque Dios te puede galardonar con eso, pero no te sirve de nada. Por eso Jesús le dijo a los que sacaban demonios, a los que hacían un montón de milagros, le dijo: apartados de mí, no os conozco.
ustedes me buscaron como un sanador y yo les di sanación. Pero ustedes me buscaron como teología y les di teología. Pero yo no los conozco. Y eso es lo que le pasa a estos fariseos. Leyeron la palabra, todo eso que hablaba de Cristo por miles de años, y no lo buscaron en su espíritu. Ellos solo querían tener la teología correcta. Y ahí es lo importante, despojarnos de lo que nosotros creemos que es correcto para enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y que sea la manera que Dios vaya a cumplirlo, sabiendo que no tenemos toda la verdad y de que su Biblia se va renovando todos los días. Pero que poco a poco Él va revelándonos ese entendimiento para poder verlo cuando venga. Y lo más importante de todo es tener un espíritu sano, no estar ofendidos, tener fe y amor sobre todas las cosas. Porque Jesús se pregunta, cuando vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Y por qué esa pregunta? Porque va a haber gente que al no ver su profecía cumplida como ellos esperaban que sea cumplida, se van a enojar con Cristo. Y eso es importante. Le preguntaron a Jesús, ¿oye lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús, ¿no han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés se les ha enseñado a darte alabanza. Versículo 17. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. ¿Saben qué? Vamos a parar hasta acá, porque me gustaría comenzar con esto en el próximo episodio. Me parece un capítulo interesante también, y quiero profundizar más y ya nos alargamos demasiado. Pero bueno, hasta acá hoy, y de vuelta les vuelvo a repetir, pueden escucharnos en Spotify. Si es que no nos están escuchando por ahí, si nos están escuchando por Spotify, pueden vernos por YouTube. En ambos lugares nos llamamos A los Pies de Yeshua. Déjenos sus preguntas, sus comentarios. Si no opinas de esta manera, también déjamelo ahí. Vamos a hablar un poco y está bueno, interesante, porque entre todos nos vamos nutriendo de la palabra de Dios. Que Yeshua te bendiga, que Él te cuide siempre y que su espíritu esté con vos. Amén y amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.